Cuando hablamos de líderes políticos, siempre lo hacemos o porque están en la cima o porque es alguien que, sin haber llegado aún a lo más alto, es una gran promesa, tiene mucho potencial y algún día llegará a la cima del poder. Pero ¿qué pasa con quienes salen de esas posiciones de liderazgo? ¿Cómo es esa gestión de dejar el poder, de salir del foco, de bajar la montaña? Esto, de lo que no hablamos casi nunca, esto es un proceso bastante traumático para muchos de los líderes políticos. Es un shock, es un cambio que los sitúa en un nuevo lugar al que no están acostumbrados. Hay una persona que pasó hace unos pocos años por ese proceso y que ha decidido hablar ahora públicamente, agitar el debate, que otros como él hablen también públicamente de esa dimensión humana del liderazgo, de cómo se vive desde dentro ese terremoto personal, emocional, familiar también, que supone llegar al poder, ostentar el poder y también dejar el poder, que no es menor. Esa persona es el argentino Marcos Peña, que fue jefe de gabinete de ministros durante la presidencia de Mauricio Macri, de 2015 a 2019. Jefe de gabinete de ministros es un cargo que aquí en España nos suena un poco raro, no tenemos como tal, pero para que nos hagamos una idea, es algo parecido a un primer ministro que coordina el gobierno entero, que es la mano derecha del presidente y que también tiene el encargo de relacionarse con el Parlamento. Es un puesto complicado, es un puesto políticamente abrasador y más si uno lo compagina con el rol de portavoz, de alta exposición mediática para explicar lo que hace o lo que deja de hacer el gobierno. Ese cargo lo ocupó durante 4 años Marcos Peña. Señor Peña, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Usted lo ¿Qué tal, define Alba? como el pararrayos del presidente, ese cargo. Algo así, sí, exactamente. Llevarse la marca, como decimos acá, futbolísticamente. Hay un antecesor suyo, usted lo cuenta en su libro, que dice: como jefe de gabinete de ministros, todos los días tu máximo logro será sacar un empate. Nunca vas a ganar. Los triunfos son del presidente y de los ministros, los fracasos son tuyos. Exactamente, sí, sí, eso me lo dijo alguien que había pasado por la oficina antes que yo y creo que resume bien un poco esa tarea. Marcos Peña acaba de publicar el libro El arte de subir y bajar la montaña, cosas que aprendí sobre la dimensión humana del liderazgo. Es un libro publicado con la editorial Siglo XXI. Y una de las cosas que más me llamó la atención, señor Peña, es que usted no habla de líderes, habla de personas en situación de liderazgo o de liderazgo extremo. Cuando hablamos de, yo qué sé, de un presidente, un primer ministro, pero no líderes como tal. ¿Por qué hace esa distinción? Bueno, creo que un poco fue la reflexión que fui haciendo estos 4 años y medio desde que me fui de la experiencia política. Empezar a mirar mi propio proceso personal, mi propio proceso humano y darme cuenta del tamaño de la omisión, ¿no? Entonces, empezar a pensar, ¿por qué uno omite tanto la dimensión humana, ¿no? Y creo que muchas veces una de las responsabilidades detrás de eso es esta idea del líder como una idea casi como una subespecie de la humanidad, ¿no? Están los líderes, que hay que detectarlos, y son pocos, y están llamados a ser líderes, y creo que eso es muy tóxico porque genera esa sensación de que no es una persona, que no es una persona como las demás. Entonces, desde ese lugar, poder plantear esta idea de las personas en situación de liderazgo, que el liderazgo es algo que uno atraviesa en la vida, mucho más común de lo que parece, hay mucho más gente que tiene una situación de liderazgo, algunas son más difíciles, son más extremas, como hablábamos, pero no nos define, no dejamos de ser seres humanos por estar en esos lugares, ¿no? Y esa conclusión te permite decir, bueno, para cómo atendemos también esa dimensión humana de esas personas que están en situación de liderazgo, y bueno, de ahí vino un poco la reflexión. El liderazgo político, que es el que usted ostentó, siempre implica soledad. Sí, pero creo que también implica repensar eso, digamos, de decir, es muy poco probable que un líder, en cualquier condición, pero también un líder político, trabaje solo. Entonces, de ahí el valor de los equipos, ¿no? El valor de pensar la dimensión colectiva del liderazgo. Y ahí aprendí mucho del deporte, sobre todo de la música, de las bandas de rock, por ejemplo, ¿no? Metáforas humanas donde, si bien hay alguien que lleva el brazalete de capitán o es el cantante principal, es parte de un grupo. La cuestión del grupo y su dimensión
Es una cosa que está en todos los análisis políticos. Hay un reproche generalizado que se le hace a los líderes políticos y es que se cierran demasiado en un grupo muy pequeño de gente de confianza, que se protegen en ese grupo, que solo confían en ese grupo. ¿A usted le pasó de alguna manera, como a muchos líderes aquí en España, a qué lo atribuye esa tendencia a cerrarse en un grupo reducido de colaboradores? Creo que va de la mano de la autosuficiencia. Muchas veces la soledad que se vivencia, digamos, por la exposición, por la presión, por cada vez más responsabilidad, va de la mano de una autosuficiencia y un mecanismo de control, de dejar poner distancia sobre el resto. Y creo que muchas veces eso es producto también de una ausencia de una formación y un acompañamiento adecuado para las personas en situación de liderazgo. Y fue muy interesante para mí, justamente cuando me puse a ver en otros ambientes muy expuestos a la fama, cómo eso era muy común en mucha gente que era, entre comillas, exitosa en lo que hacía, cada vez se iba aislando más, en vez de cada vez conectando más, ¿no? Y si uno no recibe la formación, no recibe las herramientas para trabajar en esa dimensión emocional, en tener esa dinámica grupal de entrada, creo que es una consecuencia de ese estrés crónico en el que uno está. Usted grabó varias conversaciones con distintos líderes de su generación, creó con ellas un podcast que se titula Proyecto 77. Usted es de 1977 y conversó con personas 5 años arriba, 5 años abajo, pero más o menos de su generación, que hayan pasado también por situaciones de liderazgo extremo. En una de esas conversaciones con Gonzalo Blumel, el exsecretario general de Presidencia de Chile, él reflexionaba así sobre el proceso de desconexión con su entorno que sufren muchos líderes políticos, consecuencia de los escudos que van creando para protegerse de las críticas que a veces son salvajes. Uno se pone, en el montañismo se viste con capas, ¿no? Se pone una primera capa, una segunda capa, hasta una tercera capa, y ahí las parcas, los guantes, los gorros, en fin. Y eso, si bien te protege, te hace perder sensibilidad, pero es lo que te protege, es lo que evita que no mueras de congelamiento, ¿no? En política pasa algo parecido. Incluso sin buscarlo, empieza a desarrollar un cierto mecanismo de autodefensa o de autoprotección para no caer, digamos, o no sucumbir frente a los... La política es un ataque permanente, es una guerrilla permanente, digamos, uno precisamente para aguantar, digamos, esa permanente hostilidad, empieza a desarrollar un cuero más duro, ¿no? Que al igual que en el montañismo te protege, pero te hace sentir menos y te empieza a desconectar y pierdes la capacidad de empatizar. Y es una cuestión muy jodida. Y una cuestión bien complicada porque tiene un impacto en la salud mental, en las relaciones familiares, en las relaciones personales, incluso en la relación con uno mismo. Es dura esta reflexión, pero posiblemente la compartirían todas las personas que están hoy en situaciones de liderazgo extremo, especialmente en la política. Sin duda. Y ahí se refleja el tamaño de la omisión. De vuelta, ¿por qué descuidamos tanto las personas que están en esta tarea, ¿no? ¿Por qué esa brecha de expectativas y herramientas que muchas veces se da, ¿no? Y creo que responde a esa idea antigua, un poco del liderazgo mesiánico, caudillista, digamos, incluso hasta poner en crisis la idea de que una persona tenga que liderar un país. Por ahí fue algo lógico durante un tiempo, pero hoy la complejidad, la aceleración de los tiempos, la velocidad de todo, hace que por ahí eso también lo tengamos que repensar en algún momento. O sea, que usted cree que vamos hacia una política menos vertical. Y seguro estamos en una sociedad menos vertical y la brecha entre un instrumental político, institucional, vertical, diseñado en el siglo XIX, el siglo XX, y una sociedad horizontal, líquida, veloz, genera, creo, parte de los problemas de representación que hoy tenemos, ¿no? Y también de calidad de gobierno, porque lo he vivido en el gobierno nuestro, pero he charlado con mucha gente de otros gobiernos. El gobierno nacional en particular está en un lugar muy complicado que hay que, creo, repensar, o al menos abrir el debate. ¿En qué sentido? En el sentido de que, a diferencia de los gobiernos locales, donde los líderes, los intendentes, los alcaldes tienen las herramientas alineadas con las expectativas de los ciudadanos, los presidentes de los países, fruto de la globalización y de la revolución digital, se les rompió esa relación entre herramientas y expectativas.
Entonces, y se ve mucho en América Latina, en general, sobre todo después de la pandemia, que es muy raro encontrar un presidente que dure más de un año de popularidad, ¿no? Porque por ahí llegó a la presidencia por mecanismos más horizontales, de cercanía, de campañas más modernas, si se quiere, pero después tiene que ir a los palacios del siglo XIX a gobernar con muy pocas herramientas, y generalmente surge después una decepción. Entonces, eso me lleva a pensar de vuelta, a decir, ¿cuál es el rol de un presidente? ¿Eso se puede pensar más grupalmente? ¿Se puede pensar algún día de un grupo de personas que esté a cargo de la presidencia con tareas repartidas? Hace poco escuchaba a alguien que hablaba, ¿no? Hay empresas muy grandes que hoy trabajan con dos CEOs, uno para una tarea, otro para otras. ¿Por qué no pensar eso a nivel de los países? ¿Por qué no readaptar nuestras instituciones a este mundo tan cambiante? Bueno, en ese sentido, digo que creo que vale la pena abrir el debate. Pero tiene que haber alguien siempre que tome la última decisión. O no. También cuando uno mira la historia de los grandes líderes del siglo XX, primero va a encontrar que hay mucho recorte selectivo en esas historias, ¿no? Y que generalmente nos focalizamos en un momento determinado de su carrera, que cuando ampliamos el foco vamos a encontrar enormes problemas de salud mental, problemas de momentos de mayor desempeño y peor desempeño, pero sobre todo, y siempre uso el caso de Churchill, que es un caso que todos tenemos muy presente cuando hablamos de líderes, en el momento de toma de decisiones, si bien él tenía que tomar la decisión final, era parte de un consejo de guerra, y que ese fue su mayor rendimiento en algún punto, cuando tenía pares que también lo podían contener, ¿no? Que lo podían asesorar, que podían debatir. En el momento que esos líderes pasan a tomar las decisiones solos, en general empiezan a tomar malas decisiones. Y esto hay un tema súper interesante para mirar en la historia, ¿no? Hasta qué punto realmente la historia valida la idea de que el ser humano es bueno liderando, gobernando y tomando decisiones por los demás. Bueno, hay muchos historiadores que presentan evidencia de que eso no resiste el archivo, como decimos, ¿no? Que es una idea discutible, que por ahí está bueno por lo menos pensarla. Hablado de la salud mental, usted llama la atención en el libro sobre un hecho que es que tiene toda la razón. Dice, para entrar a jugar en la categoría juvenil de cualquier deporte federado, me piden mucha más información sobre mi salud que para manejar los destinos de un país. O que cuando usted asumió el cargo de jefe de gabinete le pidieron muchísima información sobre su patrimonio, pero nada sobre su salud, ya no solo física, sino también mental. ¿El pueblo debería poder saber si el dirigente que lo lidera está recibiendo algún tipo de apoyo psicológico o de atención de salud mental? ¿O la salud es algo de la intimidad de cada uno? Es muy finito el límite, porque justamente se puede usar como un arma, ¿no? Pasó en la campaña de Chile, cuando Gabriel Boric cuenta que tenía un problema de salud mental, y una parte del sistema, sí, una parte del sistema lo atacó, y la sociedad miró como diciendo, ¿por qué lo atacan? Eso sería algo normal. Creo que ahí una conversación que también ha surgido mucho después de la pandemia, es pensar que todos tenemos desafíos de salud mental. No es que hay unos pocos que tienen problemas de salud mental y todo el resto, no, esa dimensión no es un desafío. Es un desafío para toda la humanidad, la salud mental. Entonces, tomar conciencia de que nuestros líderes estén cuidados en términos de salud mental y salud física, casi como una obligación, también hace a repensar el rol del líder, ¿no? Muchas veces en nuestras culturas pensamos en ese líder que se sacrifica, que no duerme, que no toma vacaciones, que trabaja 24/7. Yo digo, bueno, a ver, subite un avión y que el piloto te diga, buenos días, bienvenidos a la aerolínea, no duermo hace 5 días porque estoy sacrificado por la aerolínea, como muy mal, no hago deporte, lo más probable es que querramos bajarnos del avión. Y sin embargo, parecería que se lo demandamos eso a los dirigentes que tienen que lidiar con algo muchísimo más complejo como es un país. Entonces creo que asumir la condición humana de nuestros líderes, asumir que tengan que tener transparencia, pero que no sea una debilidad eso, sino que sea una fortaleza, ¿no? Y que tengan que tener herramientas de cuidado, creo que es cambiar un poco el eje de la conversación. Sobre los horarios, el mundo del poder no los tiene. Esto quizás sea algo que tengamos que repensar también, pero usted cuenta cómo hay una derivada que es que el poder obliga a ir muchos actos por la noche. Y además, cuando uno no va,
cada invitación que rechaza es alguien poderoso cabreado. ¿Cómo se gestiona eso? Es muy difícil porque en general el rol del poder es un rol que tiene un impacto muy fuerte en la validación del otro, ¿no? Uno encuentra todo el tiempo gente que dice, uy, vos hace 10 años en tal reunión no me saludaste bien, y ¿cómo fue? Y por ahí para esa persona fue algo muy fuerte ese gesto, al igual que por la positiva, ¿no? Ese condimento simbólico de las relaciones de poder es infinito en demanda. Y cualquier restricción que uno le ponga, sea en lo presencial, ir a una cena, ir a una reunión, ir a un programa de televisión, o en lo virtual, que es otra dimensión que también complica la situación más. Te mandaron un WhatsApp y no lo contestaste, te mandaron un mensaje y no lo contestaste. Contribuye al agobio y contribuye a la desconexión, porque si uno quiere responder a todo, lo más probable es que lo que va a hacer es omitirse a uno mismo. Y eso es parte de una cultura que va más allá de lo político, está en el mundo empresarial, está en el mundo artístico, deportivo, que es que ese mecanismo compensador de fama, plata, poder, relevancia, lo usamos como una forma de no ocuparnos de nosotros mismos, ¿no? Yeah. Y eso es parte, creo, de lo que entró en crisis con la pandemia, decir, caramba, ¿dónde entro yo en esta ecuación? ¿Y es posible hacer algo saludable, en el buen sentido de la palabra, si yo no soy parte de la ecuación, si yo no me cuido, si no me ocupo de mí mismo? Bueno, creo que eso es un problema grande. Sobre el cuidarse a uno mismo hay algo que siempre me ha llamado la atención, es verdad, y usted lo destaca, y es que cuando un político, los políticos habitualmente comen todos los días con alguien, y cuando queda a comer con una persona o con un grupo de personas, habitualmente lo que ese grupo espera del político es que el político hable durante la comida, que cuente cosas, mientras el resto va comiendo y va escuchando. Entonces el político no puede comer, si habla no puede masticar, no puede tragar, termina mal comiendo 2 mordiscos aprovechando el momento en el que le hacen una pregunta. Y eso día sí, día también tiene unos efectos sobre la alimentación del líder. Sin duda, y si encima te piden que nos brindemos con una copa de vino y tomemos otro café y hagamos tal cosa. Lo interesante en eso, cuando uno mira el deporte alto rendimiento, en los últimos años avanzó mucho en la ciencia del comportamiento humano para saber que eso tiene un costo sobre la calidad de la toma de decisiones, además de que tiene un problema de sustentabilidad para esa persona en el mediano plazo. El cerebro funciona peor si no dormimos bien, si comemos mal, si no nos hidratamos y si no hacemos ejercicio. Entonces, hay un tema hasta pragmático en esto, ¿no? Y además es como también un reflejo de esta lógica a veces del líder político como un objeto, ¿no? Una vez me pasaba alguien que me decía, bueno, pero no me gustó tal cosa que hiciste. Le digo, bueno, yo me corrí, no estoy haciéndolo, ahora lo hacen otros. No, lo tienes que reparar también. Y, ¿por qué? ¿En qué momento pasé a ser un objeto tuyo? O sea, yo hice unos años de servicio público, lo hice a conciencia, creo que he hecho un aporte. Ahora, uno se encuentra con esa visión, ¿no? De decir, bueno, hay algo como un objeto que me pertenece y que por un lado se lo levanta mucho y por otro lado se lo deshumaniza, todo al mismo tiempo. Háblame de la escolta, del equipo de seguridad. ¿Cómo afecta eso emocionalmente al político? La burbuja de seguridad. Tremendo porque es una privación de libertad, en el fondo. En 2 sentidos. Por un lado, porque no poder estar solo, no poder tener libertad de movimiento, porque alguien te está cuidando, es muy complicado, no solo para uno, sino también para la propia familia. Y por otro lado, porque es lo que te hace tomar conciencia de que estás en un cargo público, no sos solamente una persona que eras antes, también sos una institución, ¿no? Ya no se trata de lo que yo quiero, lo que puedo, lo que tengo ganas de hacer, sino que todo el tiempo hay una mirada del otro sobre mí. Yo siempre digo, los palacios presidenciales, los que más lo sufren son los presidentes, porque literalmente es una prisión domiciliaria, ¿no? Y psicológicamente vivir en una prisión domiciliaria tiene efectos complicados. Es todo un ciclo que te va aislando y te va potenciando la autosuficiencia y te va potenciando muchas veces cosas negativas. Hay un factor que ha cambiado la experiencia del poder en las últimas décadas
Y es que hasta hace 20 años, una cosa así, el político estaba en su despacho, le pasaban y le cribaban las llamadas, y cuando se iba a casa solo se rompía esa barrera de llamarle a su casa si sucedía algo muy importante. Ahora con el móvil y con WhatsApp el político está activo 24 horas al día sin importar qué esté haciendo, cómo esté, si está con su familia, con sus hijos, con lo que sea. Y ya no es solo una cuestión de tiempo, es que ahora muchísima gente tiene acceso directo al presidente, ¿no? con su WhatsApp. Antes existía un filtro, una sucesión de secretarias, secretarios, gabinetes que iban filtrando esas llamadas, y ahora mucha gente tiene acceso a mandarle un WhatsApp que automáticamente se pone en su lista de WhatsApp sin ningún tipo de jerarquía respecto al de su ministro de Asuntos Exteriores, por ejemplo. ¿Cómo ha cambiado esto, la experiencia del poder? Y bueno, es un gran problema. Es un gran problema porque no hay un manual, no hay un expertise disponible, no hay, hasta el día de hoy yo no he encontrado y he buscado mucho, alguien que para esto no sea un problema de difícil o imposible resolución, que se agrava con el tiempo, porque es muy reciente esto, ¿no? Hace muy poquito tiempo que existe esto de un contacto directo horizontal al celular de la persona independientemente de su tarea. Y rompe al mismo tiempo, genera varios problemas. Por un lado, el problema del agobio y de la demanda permanente y de la desconexión de las reuniones presenciales. Eso lo he hablado con bastantes personas, esta idea de decir, vos vas a una reunión de cualquier lugar del mundo, de 20 políticos o 20 empresarios o 20 líderes sociales, y generalmente vas a encontrar 15 respondiendo su celular, ¿no? Y no estando presente en las reuniones, lo cual genera un problema muy grande de sentido de para qué estás en esas reuniones o para qué ese ritual. Pero por otro lado también rompe toda la lógica burocrática. Si los presidentes se contactan vía WhatsApp, ¿qué rol le queda a las cancillerías? ¿Qué rol le queda a las embajadas? ¿Qué rol le queda a las distintas instancias que fueron creadas para construir esos vínculos? Es verdad que los líderes internacionales chatean entre ellos por el móvil. Por supuesto. Y no solo eso, sino que a veces hasta debaten, grupos de presidentes pueden estar debatiendo algún tema, como puede pasar con gobernadores o intendentes o diputados, senadores. También se ha creado un ámbito de parlamento muy antinatural, porque no es real que estás ahí debatiendo, pero al mismo tiempo estás debatiendo. Y yo he vivido muchas crisis, producto de gente que escribe en WhatsApp, en grupos, de manera muy, muy agresiva, o que participa más que el otro, o gente que no contesta. Entonces, son todas dinámicas para las cuales la institucionalidad burocrática no pasa por el costado, ¿no? Entonces, de repente tengo que mandar un informe por escrito también. La institucionalidad burocrática es muy importante. O sea, ahora, por ejemplo, cuando hablábamos de presidentes chateando entre ellos por WhatsApp, claro, esto revienta una de las claves de la diplomacia y sus procesos, que es dejar rastro histórico de las relaciones entre países y dirigentes. Totalmente, sí, es un gran problema. No. Por eso digo que es parte de esta idea de que es una linda imagen, ¿no? De que estamos como en las... Martín Gurri lo decía en la rebelión del público, como la falla geológica de dos placas tectónicas, ¿no? La del siglo XX institucional, vertical, con toda su lógica, y el siglo XXI anárquico, horizontal, caótico, y no está claro todavía que ya haya ganado la del 21 sobre el 20. Conviven las dos. Lo más complicado es la convivencia de las dos, ¿no? Hablando de dirigentes internacionales y diplomacia, me llamó muchísimo la atención algo que cuenta usted en el libro de las reuniones con los chinos. Que así como usted iba a esas reuniones con una delegación muy pequeña, usted viajaba habitualmente con una delegación pequeña, llegaba allí a China, le sentaban en una mesa enfrente de los chinos, y ellos llevaban siempre una delegación grande con muchos políticos o funcionarios jóvenes sentados en las filas de atrás. ¿Esto por qué era? Sí, es esos aprendizajes maravillosos de un país con esa dimensión del tiempo distinta que Occidente, ¿no? Y ellos te explicaban que eso era porque ellos de esa manera iban formando a la gente para que dentro de 10, 20, 30 años, el que llegara a la silla principal ya tiene 20, 30 años de historia de la relación entre esos dos países. En cambio, ustedes decían, en Occidente, cada vez que viene gente nueva y no sabe nada de lo que pasó en las reuniones anteriores. Y es una ventaja estratégica nuestra, decían ellos, los chinos,
porque tenemos una dimensión de tiempo totalmente distinta, ¿no? Y son esas cosas culturales increíbles claro, de cómo cada cultura reflexiona sobre este tema del liderazgo. Señor Peña, ¿existe un término exacto, correcto, de cuánto tiene un líder que exponer públicamente a su familia? Uf, no, pero creo que yo tiendo a pensar que cualquier persona, digo, que primero que la fama está muy subestimada como fenómeno. No se analiza la cuestión de la fama como un fenómeno político, ¿no? O un fenómeno social. Y en general, cuando uno habla con personas que han estado expuestas a la fama, todos te dicen algo parecido. Es mucho peor de lo que esperaba. Nadie me lo dijo que esto iba a ser así, ¿no? Esta idea de algo irreversible, además. De repente pasé a ser conocido. Y yo lo que recomiendo a todos a partir de ese aprendizaje es que cuanto menos se exponga, mejor. Porque sobre todo a los chicos, ¿no? A los hijos y a las hijas, hoy en día el nivel de sufrimiento que pueden recibir por estar muy expuestos es un poco injusto, ¿no? Es ya suficientemente difícil para la persona que elige ese camino como para encima agregar esa carga a la persona que no lo eligió, que simplemente fue parte de una familia que se dedicó a eso, ¿no? Entonces, yo tiendo a pensar que cuanto más conservador se sea en esa exposición, mejor. ¿Cuánto pesó en su decisión de dejar la primera línea política su familia? Muchísimo, muchísimo. Pesó muchísimo porque tanto, bueno, así arranca el libro, ¿no? Con una conversación con mi esposa, donde planteaba un poco esto, de decir, bueno, esto estamos frente a un límite, ¿no? Nuestra familia no puede seguir expuesta a esto permanentemente porque se rompe ya al final el sentido de para qué estamos juntos. Y ahí donde yo le digo, bueno, bancame, esto es lo que hago, no lo que soy, y entender que ese proyecto es un proyecto que para mí por lo menos era muy importante, me pesó muchísimo. Ustedes dejaron la Casa Rosada el 9 de diciembre de 2019, el día siguiente se fueron al Congreso a la entrega del mando y ahí se acabó la experiencia del poder. Dígame una cosa, ¿es verdad que no se ha vuelto a poner un traje desde entonces? Sí, es verdad, es verdad. No tuve casamiento todavía, así que sí, no volví a usar el traje. Marcos Peña, ex jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, autor de El arte de subir y bajar la montaña, editorial Siglo XXI. Muchísimas gracias, señor Peña. Un abrazo desde España. Muchísimas gracias, un placer. Abrazo, Aymar.